Shabbat Shalom, amados Ajín. Vamos a empezar el día de hoy la parashá, amén. Vamos a empezar la parashá. Vamos a ver la parashá Coré. Es una enseñanza muy bonita, tiene mucho que aprender, tenemos mucho que aprender aquí. Pues bueno, vamos a orar, amén. Vamos a hacer tefilá. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kidushanu bemizvotav atzivanu al mitzvat Shabbat. Bendito eres Yahweh, Rey del universo, que nos apartas con tus mandamientos, con tus preceptos y nos has ordenado cumplir el Shabbat. En el nombre de Yahshua Mashiach, toda alabá, Abacadosh, porque eres bueno y tu compasión es grande. Te damos toda alabá porque eres bueno, Abba, y porque nos das un Shabbat más, sin antes olvidarnos, Abba, ciertamente de todas las cosas seculares, todo lo que hacemos, nos olvidamos de todo eso ahorita y nos dedicamos a adorarte, a exaltarte. Abba, toda alabá, porque viene también tu gran fiesta, Rosh Chodesh. Te damos toda alabá porque tú nos has bendecido con tu palabra para poder comprenderla, entenderla, llevarla por obra y así poder enseñarla. Bendecimos a nuestro pueblo Israel que están allá en Jerusalén, muchos de ellos. Todo tu pueblo está en el mundo, mas ciertamente Abba Kadosh, aunque están esparcidos por todo el mundo, hay un pequeño grupo remanente que están allá en Jerusalén, el cual los bendecimos, Abba. Son nuestro pueblo, te pedimos que los guardes, que los cuides, que los protejas, que tengas compasión de tu pueblo, de tu tierra, Abba Kadosh, que sea tu mano poderosa moviéndose a favor de ellos, a favor de los que están en la tierra de Israel, por amor a aquellos que te aman, que se esfuerzan cada día a guardar la Kedushá, la santidad, por amor a los niños, por amor a todos los que están allí, Abba Kadosh. Seguimos orando por nuestro pueblo y seguiremos orando hasta que tú vengas, Abba Kadosh, pidiendo shalom para Jerusalén. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, toda alabá por este momento. Gracias te damos, Abba Kadosh, y decimos el Shema Israel en tu nombre, Yahshua HaMashiach. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Behabta Yahweh Elohecha, Bechol levabeja, Uchol nafshecha, Uchol modeja. Beshem Yahshua HaMashiach. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Llamarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Llamaré a Yahweh mi Elohim con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Beshem Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Bendito es nuestro Elohim. Vamos a empezar esta porción de la bendita Torá. Vamos a leer el Salmo 1, amén. Vamos a leer primeramente el Salmo 1. Salmo 1. Este salmo es muy hermoso, ciertamente. Miren, dice así. Salmo 1. Muy dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de Yahweh está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la Keilah de los justos. Porque Yahweh conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dice, sino que en la Torá de Yahweh está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. Y por eso dice así, en el 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que nunca le falta agua, que nunca. Así es cuando estudiamos la Torá constantemente, cuando estamos obedeciendo sus mandamientos, es como un árbol que está a orilla de un río, ¿verdad? Entonces siempre tiene agua, siempre estará fresco, que da su fruto en su tiempo y siempre dará su fruto. No hay duda de que dará su fruto a su tiempo, debido a que no le hace falta absolutamente nada de agua, siempre tiene todo. Y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
No así los malos, que son como el tamo, que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la Keilah de los justos. Porque Yahweh conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces Yahweh conoce el camino de los justos. Quiere decir que Elohim conoce tu vida, conoce mi vida, nos conoce perfectamente a todos, a todos. Malos y buenos, a todos los conoce Yahweh. Por lo tanto, si tú ves en este mundo, como muchos dicen, miren, es que hay muchas injusticias, ¿cómo es posible que esa persona, siendo mala, no venga a juicio sobre él? ¿O cómo puede ser posible que esa persona, siendo buena, haciendo las cosas bien, mira cómo le va mal? A lo mejor muchos no entienden lo que sucede, ¿verdad? Pero Yahweh sabe quién es quién es su hijo, quiénes somos sus hijos. Él sabe el corazón de todos los hombres. Él sabe los pensamientos, sabe cómo estamos viviendo. Él conoce perfectamente tu vida, la vida de todos en este mundo. ¿Ven? Él nos conoce perfectamente. Entonces, porque Yahweh conoce el camino de los justos, más la senda de los malos perecerá. Perecerá. Bueno, mi nombre es Hugo Vargas Gaitán, servidor de nuestro Elohim Yahweh, y hoy vamos a ver la parashá Korah, Coré, y vamos a ir a Números, Bemidbar, Números 16:1, y esta parashá termina en Números 18:32. Empieza en Números 16:1 y termina en 18:32. 18:32. Esta parashá ciertamente habla de lo que estaba sucediendo en ese entonces en el pueblo, las situaciones que se estaban dando, pero más que todo eso, vamos a aprender algo muy importante el día de hoy, muy importante, que ciertamente la Torá nos enseña, nos muestra, y que hay cosas que tú y yo, pues Elohim nos ha dicho, o puede que a lo mejor no entiendas las situaciones que estés viviendo ahora, pero Yahweh te ha dado promesas y bendiciones. No las sueltes, no sueltes las promesas de Elohim, tómate del Todopoderoso, no permitas que las bendiciones que hoy tienes, todo lo que Yahweh te ha dado, el enemigo te la robe. No permitas esto. Miren, vamos a ver en esa parashá Coré. Primero que nada, habla sobre la rebelión de Coré. La rebelión de Coré, podemos decir la rebelión de los hijos de Leví. Se rebelaron. Muchos hijos de Leví se rebelaron contra la Torá. No estaban de acuerdo porque Moshe había dado instrucciones, porque Yahweh así se lo dio como tal, y ellos no estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo. Y podemos ver también que en esa parashá habla sobre la vara de Aarón, para confirmar quién era verdaderamente el sumo Cohen, el que era elegido, la vara de Aarón. Y de allí podemos ver que la vara de Aarón fue puesta en el arca del pacto, en el arca del pacto. Después, esta parashá también habla de cómo Yahweh nuevamente le dice a Aarón que llame a los levitas. ¿Por qué? Porque los hijos de Leví se vieron involucrados en esta rebelión. Los vuelve a llamar y les dice que ellos seguirán sirviendo en el Mishkan, seguirán sirviendo. Amén. Entonces, esta parashá, de la cual hay una pregunta que hoy vamos a ver en esta porción, una pregunta que podemos nosotros pues hacernos. ¿Por qué aún, por qué aún cuando sabían las consecuencias de lo que iba a pasar? Porque ustedes saben que aquí en Números 16 dice así, ya leímos ayer desde el 1 hasta el 8, pero
En el 7, vamos a leer 16. Voy a leer lo mejor desde el 4. Desde el 4. Dice, cuando oyó esto, Moshe se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Yahweh quién es suyo y quién es su Kadosh, y hará que se acerque a él al que él escogiere. Él lo acercará así. Haced esto, tomad incensarios, Coré y todo su séquito. Quiere decir, acérquense, aquellos que pretenden tomar la Keuná, el sumo Cohen. Entonces, acérquense. Y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Yahweh mañana. Y el varón a quien Yahweh escogiere, aquel será el Kadosh. Esto os baste, hijo de Leví. Vemos claramente que todos aquellos que no fueran llamados como sumo Cohen iban a morir. Iba a venir ciertamente juicio. Dijo más Moshe a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Elohim de Israel os haya apartado de la Keilah de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del Mishkan de Yahweh y estéis delante de la Keilah para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercarte a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también la Keuná? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Yahweh, pues Aarón dice, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moshe a llamar a Datán y Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Nosotros podemos ver que estaban en contra de Moshe, en contra de la bendita Torá, en contra de las promesas, estaban en contra de todo eso. ¿Por qué? Porque estaban llamando a Egipto prácticamente la tierra que aquí dice, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Lo estaban llamando a Egipto la tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto, porque se había decretado 40 años en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú a tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. Entonces, sacarás los ojos de estos hombres. Entonces, aquí, ciertamente, si ellos salían huyendo, es como diciendo, si nos volvemos a Egipto, tú vas a sacar los ojos de estos hombres, como diciendo, la escritura nos enseña que antes, en los días de Egipto, en los días de Moshe y en los días de los reyes, cuando un esclavo huía de su amo, era perseguido, alcanzado y se le sacaban los ojos. Tú lo puedes ver en el libro de los reyes, ciertamente. Entonces se le sacaban los ojos, por eso está diciendo aquí, sacarán los ojos de estos hombres, o sea que nos tratas como esclavos y aún así, si nos vamos, ¿nos vas a sacar los ojos? ¿Va a hacer eso? Entonces Moshe se enojó en gran manera y dijo a Yahweh, no mires su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moshe a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Yahweh, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos y acercaos delante de Yahweh, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del Mishkan de reunión con Moshe y Aarón. Y ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la Keilah a la puerta del Mishkan de reunión. Entonces el esplendor de Yahweh apareció a toda la Keilah y Yahweh habló a Moshe y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta Keilah y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron, Elohim de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la Keilah? Aún con todo eso se vio la compasión de Moshe. Aún con todo eso, dice, un solo hombre. Entonces,
Moshe, aún cuando estaba pasando eso, se postró. Es un solo hombre, no todos. Entonces Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a la Keilah y diles, apartados de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moshe se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la Keilah diciendo, apartaos ahora de la tienda de estos hombres impíos, no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Ya había ya estaba el sumo Cohen Aarón, pero Coré se estaba autoproclamando. Prácticamente al llevar el incienso estaba autoproclamando sumo Cohen. Se estaba autoproclamando. Estaba autoproclamando él como diciendo yo también puedo ser, o él deseaba ser el sumo Cohen. Y eso no es correcto. No sabemos que el sumo Cohen hoy es Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach. Y Yahshua HaMashiach no comparte su esplendor con nadie. No comparte su gloria con nadie. Nadie. Él es el único que salva. Él es el único que ayuda. Él es el único que sana. Él es el que hace todo. Así es que si tú oras, tú intercedes y todo, no pienses que, pues yo hice esto, yo hice el otro. El que hace todo es Yahshua, por su inmensa compasión, por su inmensa bondad. Él es el que hace todo, para que nadie de nosotros se jacte. Él es el sumo Cohen. Él es nuestro Mashiach. Él dio la vida por nosotros. Entonces vemos por qué causa. Un día me pregunté por qué siguió Coré si él sabía todo lo que dice la Torá, entendía. Miren, vamos a ver un poco el pensamiento de Coré. Vamos a ver un poco qué pensaba. No hay muchas cosas que podemos hablar en ese tema sobre Coré, porque la Tanaj no habla mucho sobre él. No habla mucho sobre él. Pero por medio de sus hijos podemos entender un poco el pensamiento de Coré. Porque en la antigüedad el nombre de los hijos tiene mucho significado. Los padres ponían el nombre a sus hijos conforme a lo que estaban viviendo, conforme a lo que pensaban, conforme a lo que iba a venir, conforme a lo que vivieron. Por ejemplo, podemos ver Miriam, en los tiempos de Moshe, Miriam, Amram, Yocabed tuvieron a Miriam. Miriam viene también de la raíz Mara, que quiere decir amargura. Entonces dice, porque los egipcios amargaron sus vidas. Y sí, ciertamente, los egipcios amargaron. Entonces, podemos ver Agitofel. Agitofel. Es un nombre que o era de él o se le puso. Agitofel. Agi, hermano, Tofel, de la locura. Hermano de la locura. ¿Cómo es eso? Y podemos ver también Fares o Peretz, que el hijo de Tamar, que abrió brecha. Podemos ver también Jacob, el que toma el talón a su hermano, el que suplanta. Podemos ver el nombre de Saúl, Sab, velludo. Sab. Entonces, tiene mucho significado, siempre es así. Los nombres de los hijos, los nombres que tú puedes ver en el Tanaj, no son casualidad. No son casualidad. Tienen significados. Una vez me preguntaron el nombre de Job. Job, tiene varios significados, pero uno de los nombres de Job, el nombre de Job, uno de los significados es odiado. Odiado, dices, ¿cómo? ¿Odiado? ¿Job? ¿Por qué? Porque ciertamente una persona kadosh, una persona que amaba a Elohim, fue odiado ciertamente. Y así es, el mundo os aborrecerá. Aquellos que amamos a Elohim, los que amamos a Elohim, nos consagramos para él, dice Yahshua HaMashiach, el mundo os aborrecerá. Entonces, también puedes ver Abel, Jebel, le puso por nombre Abel, dice. Abel viene de una raíz que es Jebel. Jebel, su nombre, Jebel, que es vanidad. Algunos lo traducen como viento y espíritu, pero lo claro es vanidad. Vanidad, algo vano. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque primero salió Caín. Caín era el primogénito. Y dijo, pues Caín, lo adquirí
de Yahweh y hicieron fiesta a Caín. Pero después cuando nace Abel, dicen, y nació Abel, su hermano, nada más. Abel, su hermano. O sea que todavía cuando nació Abel, aún así mencionaron la importancia de Abel, pero porque era hermano de Caín. Nació Abel, su hermano. ¿Hermano de quién? De Caín, del primogénito, del ungido, del siervo y muchas cosas más. Entonces, y Abel no le dieron importancia. Entonces, a veces al que de verdad, donde hay importancia, el mundo lo toma como algo vano. Y ese era Abel. Era Abel, era aquel que era llamado. Entonces, los nombres tienen significados muy importantes. Y por medio de los nombres podemos entender un poco mejor los pensamientos de los padres, el pensamiento de los padres. Por eso decíamos varios nombres. ¿Por qué? Porque sus padres así pusieron a sus hijos. Y vamos a ver ahora los hijos de Coré. ¿Amén? Vamos a ver qué hay en los hijos de Coré. Vamos a Éxodo 6:24. Éxodo 6:24. Éxodo 6:24. Miren, estos son los hijos de Coré. Y por medio de los hijos vamos a entender un poco mejor el pensamiento de Coré. ¿Amén? Un poco mejor. Los hijos de Coré. 6:24 dice. Los hijos de Coré. Asir, Elcana y Abiasaf. Esas son las familias de los coreitas. Bueno, Asir, primer hijo, tú puedes ver en la concordancia Strong, Asir significa prisionero, prisionero. El primer hijo de Coré es prisionero, significa prisionero. ¿Por qué crees que haya puesto prisionero o preso? ¿Está preso o prisionero? ¿Por qué crees que haya puesto Coré a su hijo prisionero? Lo único que podemos entender que le haya puesto prisionero a su hijo es porque estaban en Egipto y eran presos, y eran prisioneros, eran esclavos ciertamente, prisioneros. Así como Amram le puso a Miriam, porque los egipcios han amargado nuestras vidas. Cuando fue la rebelión de Coré, los hijos de Coré ya estaban grandes, no eran unos bebés, ya estaban grandes. Entonces esos tres hijos le nacieron en Egipto. Por lo tanto, Asir se llama prisionero. Prisionero porque eran prisioneros allí en Egipto. El segundo es Elcana. Dios, así dice aquí en la concordancia Strong, pero es Elohim ha obtenido. Elohim ha obtenido. Tú lo puedes ver en la concordancia Strong. H, que es en el diccionario hebreo, 5:11, Elcana. Elohim ha obtenido, así dice la concordancia Strong, nombre de varios israelitas obtenido. Entonces, ese Elohim ha obtenido también es Elohim ha rescatado. Elohim ha rescatado. Obtener, rescatar. Elohim. Por eso vemos aquí, dice Elcana, Elohim. Tú lo vas a ver en la concordancia Strong ahí, y tú puedes ver que dice, bien, por ejemplo, procurar también quiere decir, Elohim ha procurado, Elohim ha comprado, Elohim es dueño, posesión, Elohim. Los nombres son muy importantísimos, amén. Por eso también decimos el nombre de Yahshua HaMashiach. Aunque tú puedes leer en la Biblia la palabra Dios, o en la concordancia Strong Dios, o el nombre en tu Biblia JC como Jesús, pero si entiendes que los nombres son muy importantes, podemos entender claramente que por esa causa el enemigo cambió los nombres. Por esa causa el enemigo cambió los nombres. Porque en el nombre no solamente hay un significado, tiene un significado, sino que dice, en mi nombre pediréis y todo lo que pidas en mi nombre os daré, se hará. Entonces,
es muy importante que aprendamos a invocar el nombre de Yahweh. Oremos en el nombre de Yahweh, que ciertamente muchos hoy en día no le dan importancia, lamentablemente. Pero miren, el Cana es Elohim ha obtenido, Elohim ha rescatado, Elohim ha procurado. Entonces podemos decir que el primero es Asir, prisionero o preso. Preso, amén. Entonces el segundo es el Cana, Elohim ha rescatado o ha obtenido. ¿Por qué creen que le haya puesto Elohim ha rescatado? Estaban viviendo en Egipto. ¿Qué tiene que ver ese significado? Estaban en Egipto. Ellos vivían en Egipto. ¿Por qué ponerle a su hijo el Cana? Elohim ha rescatado, Elohim ha obtenido. A lo mejor porque se consideraba pueblo de Elohim. O porque él pensaba, como todos, la promesa de que Elohim los rescataría. Elohim obtendría, o sea que Elohim ha obtenido, Elohim rescataría a Israel. Elohim ha rescatado. Entonces creía eso, tenía esa fe, esa confianza, y le puso a su hijo el Cana. Elohim ha rescatado. Elohim rescatará. Elohim, Yahweh. Él nos ayudará. Y sí, así fue. Y podemos decir que el Cana, el primero prisionero, estaban presos. El segundo era una promesa que le puso a su hijo. Le puso el nombre de su hijo conforme a una promesa de que Yahweh lo rescataría. Y preguntémonos, ¿se cumplió esa promesa? Del nombre del Cana, Elohim ha obtenido, Elohim ha rescatado, rescatado de Yahweh. ¿Se cumplió eso? Sí se cumplió, porque efectivamente Elohim los rescató. Elohim los rescató. Elohim ha obtenido. Amén. Entonces el segundo hijo que le puso por nombre el Cana, Elohim ha obtenido, podemos ver que se cumplió. Se cumplió y podemos decir, alguien dijo eso hace mucho tiempo y yo no sé por qué lo dijo. Y eso me llevó a investigar, a analizar. Dijo esto, que Coré era profeta. ¿Cómo era profeta? Yo no lo encontré en el Tanaj, no lo encontré en la Biblia. Me puse a investigar, a analizar y ver, y no encontré que verdaderamente Coré fuera profeta. Hasta que analizando, viendo y vi el libro de crónicas, los nombres, genealogías y todo eso, empecé a analizar y ver, investigar. Dije, ¿cómo puedo yo entender esto? ¿Será o no será? Puede ser, pero ¿dónde viene? Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo entender el pensamiento de una persona? Pues fui a ver esto, sus hijos. Entonces vi el Cana, Elohim ha obtenido. Oye, le puso un nombre a su hijo que se cumplió. El tercer nombre de su hijo es Abi Asaf. Abi Asaf. Abi Asaf. Abi Asaf. Y Abi Asaf significa padre de asamblea. Padre de asamblea. Abi Asaf. Padre de asamblea. Efectivamente, dice la escritura que en Éxodo 19, Yahweh llamó a todos los hijos de Israel, ustedes serán un pueblo de Coanín, gente Kadosh, Coanín. ¿Sí? Todo Cohen, todos los Coanín, ciertamente todo el pueblo, un pueblo Kadosh, apartado, Coanín, y ellos reinarían ciertamente. Pero aquí dice padres de asamblea. Los dos últimos nombres, por decirlo de alguna forma, podemos decir que son proféticos. Por decirlo de alguna forma. Korah o Coré tenía el don, por eso se dice, tenía el don de profecía. Al poner el nombre de sus hijos, ahorita vamos a ver. Por eso él se sintió seguro delante de Moshe, pues sabía que faltaba que se cumpliera el nombre de su tercer hijo, padre de asamblea. Padre de asamblea. Cada uno de nosotros tenemos promesas. Yahweh nos ha prometido que estaremos con Él en la eternidad. Que Él nos ha rescatado, nos ha salvado. Y que llegaremos a ser Coanín y Melahim. Somos llamados a ser Coanín, mal traducido como sacerdotes, y reyes. Coanín y Melahim. Entonces, si así es,
Así dice la Escritura, así es. ¿Qué nos toca a nosotros? Obedecer la Torah, guardar los mandamientos, dejar que ese tiempo se cumpla, dejar que en ese entonces el Eterno decida. Amén. Porque Él nos hizo, dice, reyes y cuanín, reyes y cuanín. Esperemos con paciencia, guardemos la Kedushá, guardemos la santidad. No nos desesperemos, no te vayas al mundo. Como Coré se desesperó y dijo, regresémonos a Egipto. Se desesperó y no quiso obedecer la Torah. Se desesperó. No te desesperes. No te desesperes. A su tiempo, Yahweh cumplirá su promesa. Si esto se lo dio el Eterno a Coré por medio de su nombre Abiasaf, se tenía que cumplir, ¿no? Se tenía que cumplir. Entonces vamos a analizar. ¿Cuándo se cumplió la profecía del tercer hijo? Porque el segundo hijo, el Cana, rescató, se cumplió. Pero vamos a ver la profecía del tercer hijo. Debemos recordar que después de la muerte de Coré, le nacieron a los hijos de Coré varones ungidos. Nacieron varones ungidos que escribieron varios salmos. O sea que los hijos de Coré no murieron, siguieron viviendo. Entonces todavía había la esperanza de que se cumpliera esa promesa. Abiasaf. Los hijos de Coré no murieron. Miren, vamos a Salmos 47, verso 1. Salmo 47, 1. Dice así: al músico principal, salmo de los hijos de Coré. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Elohim con voz de júbilo. Entonces el Salmo 47 lo escribieron los hijos de Coré. Los hijos de Coré. ¿Y quién era Coré? Un hombre que se lo tragó la tierra. Un hombre que hizo la rebelión más grande en Israel. Entonces, pero sus hijos escribieron salmos. Sus hijos fueron apartados para Elohim, para que sirvieran a Yahweh. Vamos al Salmo 48, verso 1. Cántico, salmo de los hijos de Coré. Grande es Yahweh y digno de ser en gran manera exaltado en la ciudad de nuestro Elohim, en su monte Kadosh. Entonces, ¿salmo qué? De los hijos de Coré. Y así vamos al Salmo 49, 1. Dice así: al músico principal, salmo de los hijos de Coré. Oíd esto, pueblos, todos, escuchad, habitantes, todos del mundo. Entonces, salmo de los hijos de Coré. Salmo de los hijos de Coré. Entonces vamos a ver ahora Abiasaf, el último hijo de Coré. ¿Se cumplió esa profecía? ¿No se cumplió? Bueno, vamos a ver. Vamos a Crónicas, primer libro de Crónicas, 25. Primer libro de Crónicas, 25. Primer libro de Crónicas, vamos a ver, 25:5. Dice así: dice, todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey de las cosas de Elohim, para exaltar su poder. Y Elohim dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Pero vamos a ver, vamos a seguir leyendo ahorita y vamos a ver Emán. No quiero confundirlos, le iba a dar otra cita, pero bueno, ya les di esta cita. Vamos a primer libro de Crónicas 6:22. Primer libro de Crónicas 6, verso 22. Y aquí está Abiasaf, amén, el hijo de Coré. Y vamos a ver primer libro de Crónicas 6:22. Los hijos de Coat, Aminadab, su hijo; Coré, su hijo; Asir, su hijo; Elcana, su hijo; Abiasaf, su hijo; Asir, su hijo. Está mencionando los 3 hijos de Coré. Elcana, su hijo;
Abiasap, su hijo, Asir, su hijo. Y si se dan cuenta, no es el mismo orden de la Torah, donde viene, que primero es Asir, luego el Cana y luego Abiasap. Aquí dice el Cana, su hijo, Abiasap, su hijo, Asir, su hijo. Y así dice como tal, voy a seguir leyendo, dice, empezamos del 22 al 28, 6, 22 al 28. El Cana su hijo, Abiasap su hijo, Asir su hijo, Taat su hijo, Uriel su hijo, Usías su hijo y Saúl su hijo, los hijos de el Cana, Amasai y Aimot, el Cana su hijo. Ahora, voy a leer, voy en el 26. El Cana, su hijo. Sofai, su hijo. Naat, su hijo. Eliab, su hijo. Jeroán, su hijo. Elcana, su hijo. ¿Los hijos de qué? Los hijos de Samuel, el primogénito, Basni y Abías. Los hijos de Merari, Ali, Libni, sus hijos, Simei, su hijo, Usa, su hijo, Simea, su hijo, Aguía, su hijo, Asías, su hijo. Entonces aquí entra Samuel, los hijos de Samuel. Entonces aquí habla que la descendencia de Coré, de allí viene, de ahí nace Samuel, el profeta Samuel. Y vamos a 6:33. Para confirmar esto, primer libro de Crónicas 6:33. 6, verso 33. Dice así: estos pues, con sus hijos, ayudaban. De los hijos de Coat, el cantor, Emán, hijo de Joel. ¿Quién era Emán? Hijo de Joel. ¿Y quién era Joel? Hijo de Samuel. Y Samuel tuvo un hijo, ¿va? Joel. ¿Y quién era Samuel? Hijo de Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Suf, hijo de Elcana, hijo de Maat, hijo de Amasai, hijo de Elcana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, hijo de Taat, hijo de Asir, hijo de Abiasaf. ¿Hijo de dónde? De Abiasaf, hijo de Coré. ¿De qué hijo venía Samuel? Venía de Abiasaf, del tercer hijo de Coré. Coré tuvo 3 hijos: Asir, Elcana y Abiasaf. Y Samuel venía del tercer hijo, Abiasaf, padre de asamblea. Preguntémonos, ¿Samuel llegó a ser padre de asamblea o no fue padre de asamblea? Samuel llegó a ser un padre de la asamblea de Israel. Él fue prácticamente, en ese entonces, fue el juez de todo Israel, un padre de asamblea. Pregúntate, ¿tenía profecía Coré o no tenía profecía Coré? ¿Era profeta o no era profeta? ¿Yahweh le dio profecía? Sí, le dio profecía. ¿Supo esperar el momento? No supo. No supo esperar. No supo esperar el momento. ¿Y cómo es posible? A lo mejor él llegó a ver, un día yo estudié sobre esto, digo, a lo mejor él llegó a ver a Moshe, a Aarón, y a lo mejor también él se vio allí, ¿verdad? Por esa profecía, padre de asamblea, él se vio también allí. Y por eso sintió que debería estar Moshe, debería estar Aarón, y también él debía de haber sido líder allí. Ayer lo vimos, también debía ser líder, iban a ser 3 los que iban a estar allí. Quizás a lo mejor lo vio así. ¿Por qué decimos esto? Porque miren, vamos al Salmo 99. Salmo 99. Todo esto lo analicé hace ya pues algo de tiempo, no sé cuántos años ya tendrá, pero eso lo analicé hace tiempo y vi paso a paso lo que estamos viendo aquí. Esa porción de la Torah ya tiene muchos años que lo vimos, no muchos años, a lo mejor en 2012, yo no entendía mucho sobre las parashot, yo estudiaba la Torah como tal, pero ciertamente aquí vi esto. Miren, vamos Salmos 99, 6. Y me puse a investigar y a analizar en las crónicas. En las crónicas hay muchas cosas muy hermosas. Cuando uno lee el nombre de los hijos en crónicas, empezamos a ver entendemos muchas cosas. Nunca pienses que
hay un libro en la Torá, nada más porque sí, o es aburrido, es muy aburrido leer ahí. No, amados aquí, ahí está la esencia, ahí está lo mejor, por decirlo de una forma, para entender y comprender lo que la Torá quiere decirte. Miren, Salmos 99, 6 y 7. Dice así, miren cómo dice aquí, Moshe y Aarón entre sus Juanín y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocan a Yahweh y él le respondía. Invocaban a Yahweh y él le respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto, dice, y el estatuto que les había dado. Entonces, como dice, Moshe, Aarón, entre sus Juanín y Samuel. Mencionó a los tres. Moshe, Aarón y Samuel. ¿Y quién era Samuel? Hijo de Coré. Hijo de Coré. Entonces, Moshe, Aarón y Samuel. Tres. Los tres. ¿Y de dónde venía Samuel? Del hijo de Coré, Abi Asaf, padre de asamblea. ¿Se cumplió esa promesa? Se cumplió, amados Sajín, se cumplió. Cuando yo lo vi hace tiempo me quedé sorprendido. Dije, increíble lo que dice la Escritura, increíble lo que está aquí. Es increíble. Es algo que a veces uno no lo entiende y uno empieza a analizar y no sonó tranquilo, empieza uno a ver aquí, allá, pero ¿cómo es posible? Y hasta que encuentra uno todo esto. Hasta que encontré todo esto, dije, ahí entendí mucho mejor la situación. Todos tenemos promesas, todos tenemos bendiciones, todos somos ciertamente Juanín, reyes, todos. Miren, a Elohim Yahweh no le importa de qué tribu vienes. Quiero decir, no le importa, porque lo más importante, ahorita vamos a ver, no le importa de qué tribu vienes. Recuerden, Elí, sumo Cohen, venía de la tribu de Leví, pero hizo lo malo y vino juicio sobre él y fue quitado. Elí fue quitado como tal, él y todos sus hijos. Murieron sus hijos. Pero él pudo haber dicho, pero ¿cómo le van a hacer eso al sumo Cohen que viene de Aarón? Y cómo, aunque venga de cualquier tribu, desobedeció, hizo lo que no es correcto, fue quitado y punto. Ya. Aquí no interesa si viene de la tribu tal, aquí lo que importa es la bendita Torá. Porque él transgredió la Torá, sus hijos también, sus hijos transgredieron la Torá, entonces, ¡pum!, fue quitado. Yahweh Elohim no le interesa, o por decirlo así, no le importa de qué padres vienes o de qué padres vienen. ¿Cuáles son tus padres? Como aquí los diputados dicen, mi padre es el fulano de tal, no sabes con quién te metes. A Elohim no le interesa eso, porque podemos ver la historia de los reyes, todos los reyes de Israel, pero vamos a ver a los reyes de Judá. Los reyes de Judá eran hijos de David, el ungido de Yahweh. Y tú puedes ver que uno tras otro, juicio sobre juicio a los que no obedecían y bendición a los que obedecían. Hasta el final fue quitado el trono por completo. Increíble, ¿verdad? Fueron llevados, exiliados, ¿a dónde? A Babilonia. Les sacaron los ojos a algunos. Entonces fue algo muy tremendo lo que estamos viendo, ciertamente. ¿Por qué? Porque eran hijos de David. Eran hijos de David. Pero a Elohim no le interesa. Lo que le interesa es la obediencia. Porque él no va a decir, es hijo de David, pues bueno, que peque, aunque haga lo que sea. Es hijo del pastor. Ah, pues es hijo del pastor, si es un adúltero, un grosero, un pedante. No, pues es el hijo del pastor, que haga lo que quiera. La gente tiene miedo de decir, no, pues voy a decirle al pastor que su hijo se porta muy mal y nos exhorta muy feo y nos maldice y se aprovecha de nosotros. Y llega otro atrás, no, ni le vayas a decir eso. ¿Pero por qué? Si siempre dice que hay que hacer la justicia. No, si te metes con su hijo, uff. Entonces así es. Porque es el hijo del pastor. Es la hija del pastor, que sea una adúltera, una fornicaria. No importa, es la hija del pastor. Que tenga un novio, dos novias, es la hija del pastor, que vista como quiera. Si se viste bien o se viste mal, no le digas nada, es la hija del pastor. Y ya, sí, se la llevan, es la hija del pastor. Lo que diga la hija del pastor. La hija del pastor va a hablar. Dejen que hable la hija del pastor y ya todos se quieren hincar. Increíble, ¿verdad? Así sea una rebelde, una desobediente.
como tal. Entonces, a nuestro Elohim no le interesa quién es nuestro papá, nuestros padres. Mi papá es este. Porque ya vimos aquí ciertamente que eran hijos del Melech David. Pero si no se obedecía, Yahweh tiene que ejecutar su Torah. A Elohim Yahweh no le interesa, por decirlo así, no tiene importancia en cuántos dones tienes, cuántos dones, cuántos talentos, cuánta sabiduría, no sé, cuántos títulos tienes. No le interesa eso. No le interesa cuán inteligente eres tú, cuán inteligentes somos nosotros. No le interesa cuántos bienes tienes, cuán rico eres, cuán pobre eres. No le interesa eso. Eso no le interesa a Yahweh. Eso no es lo que está viendo de ti. No crees que te llamó porque no, pues es que este es bien inteligente. No, es que este es muy sabio. No, este me va a servir mucho. Ven, porque eres muy sabio, sabes mucho y me vas a ayudar aquí. A eso no le interesa eso. Lo que quiere Yahweh es que tú te pongas en sus manos y punto. Él lo va a hacer. Nosotros no sabemos nada. Él lo va a hacer, no tú. A él no le interesa eso. Lo que le interesa es la obediencia. Pero miren, vamos a Miqueas 6. Miqueas 6, verso 6. Dice así: ¿con qué me presentaré ante Yahweh y adoraré a Elohim Todopoderoso? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Yahweh de millares de carneros? ¿O de 10 millares o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh, hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Yahweh de ti. Solamente hacer justicia y amar compasión y humillarte ante tu Elohim. Entonces, humillarte ante tu Elohim. Hacer justicia, amar compasión y humillarte ante tu Elohim. Y humillarnos es obedecerle totalmente. Amén. Obedecerle a Yahweh. Entonces, no le interesa cuántos dones tenemos, no le interesa de qué padres venimos, para que no sea que algún día te pongas a buscar. Yo vengo de la ascendencia tal, yo soy judío de la tribu no sé qué, yo soy de la otra tribu. No, mis padres fueron estos, mis padres fueron hijos de pastores, hijos de sacerdotes, hijos de rabinos, hijos de eso, hijos de lo que quieras. Pero eso no interesa. Lo que interesa es la obediencia. Porque aquí estamos viendo hijos del sumo Cohen Aarón, y mire lo que pasó con Elí y sus hijos. Estamos viendo hijos del ungido David, y mire lo que pasó. Y estamos viendo también muchos que tenían dones aquí en la Torá, en el Tanaj, y mire, hay muchos. Tú puedes ver varios de los cuales actaban ciertamente. Yahshua HaMashiach dice: en aquel día me dirán, Adón, Adón, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, hicimos muchas sanidades, andamos muchos enfermos, pero dice, en aquel día les diré yo, apartados de mí, hacedores de maldad. Y la palabra hacedor de maldad es transgresores de la Torah. Entonces, por lo tanto, aunque hayas hecho muchos milagros, aunque hayas echado muchos demonios, aunque hayas sanado tú, supuestamente, porque el que sana es Yahweh, nuestro Elohim, hay muchos enfermos. Si no guardas el Torah, apártate, transgresor de la Torah. Entonces no tiene caso. Entonces, podemos decir que venía una gran bendición para Coré. Venía una gran bendición. Solo era que él se sometiera a obedecer la bendita Torah. Esto podemos compararlo con el rey David. El rey David tuvo una promesa. Fue ungido. Estuvo con Saúl. Le sirvió. Esperó que todo lo hiciera Elohim. Fue ungido por Yahweh y estuvo con Saúl y esperó que todo lo hiciera Elohim. Esperó el tiempo de Yahweh. Fue Saúl, aquí fue al revés. Aquí fue Saúl el que lo envidió. ¿Envidió a quién? A David, porque vio que David prosperaba, que Yahweh lo bendecía grandemente y que él ganaba batallas. Entonces Saúl envidió a David. Saúl lo rechazó a David. Deseaba su muerte, deseaba la muerte de David. Pues David
se convirtió en un peligro para su patrimonio. En pocas palabras, se convirtió en un peligro David, porque si David seguía viviendo, su hijo no iba a reinar. Entonces Saúl estaba pensando en su patrimonio, estaba pensando en heredar a su hijo, estaba pensando en que su hijo tenía que quedarse con el palacio, con las riquezas, con el trono, todo eso, su hijo. Mas aquí no se trata de que Saúl decidiera, sino que era Yahweh el que pone y quita, punto. Ya, es Yahweh el que hace eso. Pero Saúl se tomó esa autoridad, por decirlo de alguna forma, de decir, no, mi hijo es el que va a reinar, mi hijo. Y cuando vio que David, el pueblo lo amaba, pues empezó a envidiarlo, empezó a rechazarlo y deseaba que muriera. Lo quiso asesinar varias veces con el propósito de que si él moría, pues ya no había competencia para su hijo. Así ya no estaba David y pues su hijo iba a reinar. Pero su mismo hijo, Jonatán, estaba de acuerdo con Elohim. Si David va a reinar, que reine. Y Saúl no le parecía eso. No le parecía. Entonces Saúl hizo mal. Entonces Saúl echó de Israel a David. Lo expulsó de Israel a David. Lo persiguió inclusive. Dio una orden para que nadie se acercara a David. Nadie se acercara a David. Que no se acercaran, que no le ayudaran al rey David. Y David tenía una promesa. Miren, él tenía una promesa. Él pudo haber clamado por esa promesa. Pero no, él esperó. Él esperó el tiempo de Yahweh. Entonces, mandó Saúl que persiguieran a David, que nadie se acercara al rey David. Cualquiera que le ayudara al rey David, cualquiera que le ayudara, era bajo pena de muerte. Los mataría. Y podemos ver que cuando los Coanín hablaron con el rey David, cuando le dieron pan, el Cohen le dio pan al Melech David, la espada de Goliat, no sabiendo lo que estaba pasando, el rey Saúl asesinó a todos los Coanín, por mano de Doeg, un edomita. ¿Se dan cuenta? Todo lo que hizo Saúl. David tenía una promesa y fue llamado por Elohim. Sin embargo, él puso su esperanza en Yahweh, ciertamente, aunque él sabía que fue ungido por Yahweh, él supo esperó. Él armó su ejército y luchó por la causa de Israel. Siguió sirviendo a Elohim. Él siguió sirviendo a Elohim. Sirvió a Elohim. En los lugares donde Elohim lo llevaba, allí seguía sirviendo. Allí seguía orando. Allí seguía sirviendo al Todopoderoso. No se apartó de la Torah. No se apartó de los mandamientos. Sirvió a Yahweh. Sirvió a Yahweh. Y no pidió el reinado, ¿no? Siguió sirviendo al Eterno. Hasta que se cumplió la promesa. David nunca hizo daño o procuró matar a Saúl. Nunca. David nunca procuró matar a Saúl, ni hizo daño, ni trató de hacer daño a Saúl, al ungido de Yahweh, como Saúl era en ese entonces, el ungido de Yahweh. David nunca procuró matarlo. Porque a lo mejor diría, bueno, si se muere, pues ya, acabó. No procuró matarlo. Porque sabe que él, si moría Saúl, él iba a reinar. Porque así es. David fue llamado para ser rey. Sin embargo, no procuró matar. Tenía muchas oportunidades para matarlo. Y no, David sabía, ciertamente, y tenía como tal en sus manos la posibilidad de acabar con Saúl, pero no lo hacía. No lo hacía. Entonces, dice, David no procuró o no quiso matar a Saúl, o no lo atacó, no dañó a Saúl. Pero, lamentablemente, el ungido, Saúl, lo persiguió y mandó que nadie se acercara a él, ni le ayudara, bajo pena de muerte. Deseaba su muerte. Entonces, David nunca quiso atentar contra la vida de Saúl. No lo persiguió, no procuró asesinarlo, pero el ungido de Yahweh, en ese entonces, Saúl,
sí quiso matar a David y lo perseguía y quiso que todos se alejaran de David. Anhelaba su muerte. Eso es lo que podemos ver aquí. Pero con todo esto aprendemos que lo que Elohim promete, lo cumple a su tiempo. A David le prometió como tal esto, oró, Samuel lo ungió al rey David, ¿sí? Él esperó su tiempo hasta que se cumplió. Nosotros somos llamados a ser, ciertamente, está escrito, Yahweh nos hizo reyes y Kohanim, a su tiempo ciertamente reinaremos ciertamente con nuestro Elohim, pero eso no debe interesar tanto porque es una promesa de nuestro Elohim Yahweh, sino que hoy debemos acercarnos más a nuestro Elohim, guardando sus mandamientos, su Torah, ser fieles a Él, no apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda de la bendita Torah, saber esperar el momento en el cual Yahweh va a cumplir eso. Él sabe cuándo, si en los días de tu vida, en los días de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos, cuando Yahweh diga, está bien. Así pasó con Abraham. Abraham dice, daré esta tierra a tus hijos. Entonces Abraham fue fiel y esperó esa promesa. ¿Cuál promesa? De que algún día su descendencia heredaría la tierra prometida. Y no pasó en los días de él, no pasó en los días de Isaac, no pasó en los días de Jacob, no pasó en los días de las 12 tribus cuando estaban en vida, ni pasó en los días de José. No pasó en esos días. Muchos cientos de años después, entonces se cumplió esa promesa. ¿Y cómo nos enseña la Escritura que debemos esperar? Como lo hizo como tal Abraham, como lo hizo Isaac, como lo hizo Jacob, como lo hizo José, y así como lo hizo el rey David. Aquí había una promesa, una bendición para Coré, sí, había una bendición. Mire, 2 hijos. Entonces, el primero, eran 3 hijos. El primero era Asir, que quiere decir prisionero, preso. Estaban presos en Egipto. Segundo, Elcana. Yahweh ha tomado, ha adquirido, ha rescatado. Yahweh lo rescató de Egipto. El tercero, Abi Asaf, padre de asamblea, que algún día uno de sus hijos serviría a todo Israel. Entonces así es. Entonces, ¿cómo nos enseña la Escritura? Saber esperar, guardando la Kedushá, la santidad. Entonces, no podemos nosotros perder las promesas, las bendiciones que Yahweh nos ha dado, tanto a ti como a mí, por no saber esperar. No podemos, dice en la Escritura, dice Yahshua Mashiach, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Bueno, esta es una enseñanza de la cual podemos encontrar en la Escritura, y vamos a terminar con este verso. Vamos a Éxodo 6, 24. Éxodo 6, 24. Que también te sirva esta enseñanza para que tomes muy en cuenta y le des la importancia al libro de Crónicas, que muchos dicen que el libro de Crónicas como que es muy aburrido, como que, pues, ¿qué puede? Es Éxodo 6, 24. ¿Qué enseñanza podemos encontrar ahí? Hay muchísima enseñanza en el libro de Crónicas, mucha enseñanza. También ahí encontré, después lo vamos a ver, bueno, ahí encontré que una hija de Faraón, ahí en el libro de Crónicas, ahí búscala, te la dejo ahí de tarea. Una hija de Faraón se llamaba Bitia. Los que ya saben, bien. Y los que no, pues que lo busquen. Pero en Crónicas encontré eso. Una hija de Faraón que se llama Bitia, en hebreo Batia, una hija de Faraón. Cuando yo fui leyendo, yo me quedé y dije, bueno, una hija de Faraón que se llama Batia, ¿dónde va a caber eso? ¿Dónde? Yo no entiendo eso. ¿Cómo? Una hija de Faraón que se llama Batia, que ahí dice Bitia. Y yo me quedaba pensando, digo, ¿cómo es posible? Por eso se dice que esa hija de Faraón puede ser la que rescató a Moshe de las aguas. Pero yo investigué y vi que no concuerda la edad, no concuerda, pero bueno, puede ser. Me fui a investigar y todo eso. Esos a lo mejor no son temas que uno da porque
son cosas que uno estudia. A mí me gusta mucho estudiar el Tanaj para mí. No todo lo damos aquí porque es como que cuesta, puede ser muy tedioso para los demás, terminan durmiéndose. Y después, ¿cómo los despertamos? Entonces, ciertamente, aquí podemos ver que esa hija en Crónicas, cuando lo encuentres, Bitia, en hebreo Batia, significa Bat Ya, hija de Yahweh. ¿Te imaginas a un faraón ponerle a su hija? Tu hija te vas a llamar hija de Yahweh, el nombre bendito. ¿Cómo? ¿Cómo un faraón? ¿Que el faraón era creyente o cómo? ¿Por qué le puso hija de Yahweh si era hija de faraón? ¿Cómo? Pero lo más lógico pensar es que esa hija de faraón tenía otro nombre y que fue llamada así porque se convirtió a Yahweh. Se convirtió, era una mujer, lógico, con ese nombre es una mujer que se convirtió a Yahweh. Y después, ¿por qué? Porque viene una genealogía de los hijos de Israel, lógico. Batia, hija de Yahweh. Hija de Yahweh. Por eso se dice que puede ser la que rescató a Moshe de las aguas, por eso se le puso hija de Yahweh. Tomó a Moshe como hijo y Yahweh dijo, bueno, tomaste a Moshe como tu hijo y lo protegiste, lo cuidaste. Bueno, yo te tomaré como mi hija, hija de Yahweh. Puede ser, pero no concuerda conforme a las fechas. Pero muchas enseñanzas podemos encontrar ahí. Y algún día, bueno, ya no lo vamos a analizar, yo te comenté eso para que lo estudies tú. Amén. Pero mire, vamos a Éxodo 6, 24. Dice así: los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasaf. Esas son las familias de los coreitas. Ahí nos quedamos. Entonces, no te olvides de las promesas que Yahweh te hizo. No te desesperes. A su tiempo todo se dará. A su tiempo. Sé paciente. Espera en Yahweh y Él hará. Espera en Yahweh y Él hará. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, Yahweh ha prometido. En tus días, en los días de tus hijos, en los días de tus nietos, de tus bisnietos, cuando Yahweh lo diga, es el momento en el cual es preciso, así que se haga. Así que se haga. Tú y yo ya estamos bendecidos, porque no moriremos. Somos de Yahweh, somos de Él. Amén. Hagamos tefila. Abba Kadosh, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, toda Rabá por este momento, gracias, porque eres bueno y tu compasión es grande. Ayúdanos a ser pacientes, Abba, porque dice en tu bendita palabra que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aun cuando nos has prometido la salvación y nos has dado, Abba Kadosh, tu bendición, todo aquel que obedece, como está escrito, todo aquel que obedece, porque tú dices que tú eres autor de eterna salvación para todos aquellos que te obedecen. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, toda la te damos a Abba Kadosh, Omen, Beomen. Aleluya. Bueno, antes de que nos despidamos, al rato, 6:30, vamos a empezar un nuevo mes. 6:30, Rosh Chodesh. Va a ser 6:30, amén. Nosotros aquí empezamos una meditación a las 5, pero hoy no lo vamos a tener. Va a ser a las 6:30, porque vamos a empezar Rosh Chodesh, amén. Ya vamos a estar vigilando, vamos a estar viendo, y si tienes fotos de la luna que salió, la luna se pone al oeste, amén, en el oeste, se pone en el oeste, vigila allí, y la luna va a salir, va a poder ser visible a las 7:10, 7, cuando ya se pone el sol, 7:10, 7:15, 7:30, se va a poder ver la luna. Va a estar al 1.3, al 1.4, al 1.5 va a llegar. Entonces, si tienes fotos, nos las mandas. Me las mandas al WhatsApp, me las mandas al Facebook, donde puedas. Amén. Vamos a estar gozándonos, vamos a estar festejando un nuevo mes y que Yahweh te bendiga grandemente. Amén. Este es un Shabbat, es el Shabbat último de este mes. Y vamos a empezar terminando Shabbat otro mes. Que Yahweh te bendiga mucho, te cuide, te proteja y que tengas un excelente Shabbat. Y nos vemos en un rato más. Amén. Aleluya. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Aleluya.